9, ¿no? Entonces, por favor, anótense, regístrense, es para beneficio de ustedes. Además, que nos ayudan a la facultad a cubrir algunos saldos pendientes del proceso de evaluación que se ha hecho al Mercosur. Entonces, por favor, pasen la voz, avisen a sus compañeros, el día de mañana ya vence el plazo de inscripciones. Hemos dicho, es una actividad nacional y lamentaríamos mucho tener que defender todos los aportes porque no se va a desarrollar. Entonces, por favor, tomen en cuenta. Bueno, vamos a continuar. Entonces, estábamos viendo la túnica media. De la túnica media habíamos señalado a la coroides y habíamos indicado que la coroides, si bien la esclerótica es la parte protectora, la coroides es la capa vascular. Habíamos visto las partes de las que consta, habíamos hablado de que ahí se encuentra ese entramado de arterias que cubren esa pared y que le dan y van a constituir lo que es la basa vorticosa y lo que son los capilares sanguíneos que van a proporcionar la nutrición al ojo. El ojo, como todos, tiene que nutrirse. Habíamos señalado también esta imagen y habíamos dicho que todas las arterias ciliares cortas o largas, dependiendo del trayecto donde se inicien, van a formar un entramado en esta capa. Este es un corte de la coroides visto en su interior para ver por qué se llama la capa vascular. Ya habíamos dicho que en el caso de algunas venas y algunas arterias salen de esta capa perforando la esclerótica para unirse a las arterias que les dan origen o tributar a las venas si están recolectando el contenido. Luego habíamos señalado que vamos a hablar dos elementos importantes que lo vamos a centralizar ahora, que se encuentran en el cuerpo ciliar. Y habíamos dicho que el cuerpo ciliar lo que hay es músculo ciliar. Y el resto se llamarán circulares, meridionales, etc. Va a depender de la disposición de sus fibras, si se las ve en sentido longitudinal o en sentido transversal. Estas transversales quiere decir que en el ojo están dispuestas en forma concéntrica, mientras que las meridionales están yendo de polo a polo. Ese es el alcance de sus fibras. Y el proceso ciliar, habíamos dicho que de trecho en trecho va formando pliegues que se colocan por detrás del iris, ¿no? Y de que también tienen su función secretora. Entonces, esas son las dos partes que se encuentran en el cuerpo ciliar, los músculos ciliares y el proceso ciliar. Ahí hemos aumentado ayer dos partes importantes para diferenciar. Por lo tanto, los músculos ciliares son los que van a permitir acomodar al cristalino y ayudar a su regulación, y los procesos ciliares, que son estos pliegues, que es el lugar donde se va a producir el humor acuoso. Más adelante vamos a ver cómo se produce. Ya habíamos hablado dónde se reabsorbe, ya habíamos señalado en la unión de la córnea con la esclerótica a través del conducto de Schwann. Y esa es la parte de los procesos ciliares colocados alrededor del iris para contribuir también a determinar la apertura del diámetro del iris, regulando la cantidad de luz que entra al ojo. Ahí nos habíamos indicado un poquito de fisiología para explicar que toda la óptica de la visión, todos los mecanismos que tenemos, la acción de los músculos voluntarios, la acción de estos músculos
ciliares, etcétera, va a permitir al final que la imagen se proyecte siempre en la retina. La retina es la capa nerviosa del ojo, entonces es ahí donde la luz va a impresionar y va a hacer que las células de la retina se despolaricen. Si lo hacen adelante o lo hacen atrás, como ocurre con la miopía y la presbicia, entonces la imagen no se enfoca sobre la retina. Por lo tanto, no se puede ver con claridad. Esa es la importancia de que existan estos músculos. Estos músculos ciliares van a ver por una parte la pupila y por otra parte van a medir, van a regular la acomodación del cristalino. De tal manera que miremos lejos o miremos cerca, la imagen se permita acomodarse siempre sobre la retina. Y ahí estamos viendo en acción a los músculos ciliares acortándose, alargándose de tal manera que cambian la forma del cristalino y la permiten acercar o alejar. Esto en la vida adulta se pierde, ya pierde su elasticidad el cristalino, lo vamos a ver, y uno solo tiene que enfocar. Entonces hay gente que acerca la imagen o la aleja para poder visualizar de manera correcta. Bueno, aquí parece que hay un problema por poner esta imagen. Sigamos entonces con el iris. ¿Qué es el iris? Entonces, el iris es la parte anterior, la más anterior de la parte de la coroides, la cual se transforma para formar este conjunto circular y anterior, el más anterior, y que se conoce también con el nombre de pupila. ¿Sí? Entonces, el iris viene a ser la pupila del ojo, esta formación que en su cara anterior tiene diferentes colores, dependiendo de las personas, es lo que le da la característica al color de los ojos de la persona, ¿no? Varían, como dice aquí, según la raza y las personas. En cambio, si miramos desde atrás, pasamos el iris y lo vemos desde atrás, el iris siempre es negro y de forma cónica. Entonces, esa es la parte que está regulada también por acción muscular, que en conjunto nos van a permitir una acción diferente, que es regular la cantidad de luz necesaria para producir la visión. Esta propiedad que tiene el iris permite que nosotros, cuando entramos, nos podamos adaptar. Cuando estando en el mediodía entramos a un cine, por ejemplo, o a un lugar oscuro, entonces se va a producir un aumento de la pupila para favorecer una mayor entrada de luz. Pero si estando en un lugar oscuro salimos hacia afuera, entonces lo vamos a ver que la pupila se reduce rápidamente para disminuir la entrada de luz. Entonces, eso es importante para evitar que se produzcan daños o pérdida de la imagen por la exposición de la luz. ¿Cómo se comporta entonces el iris? El iris es como una membrana, como una tela plegada, como lo ven ahí. Es una estructura que forma pliegues. Esos pliegues le van a permitir disminuir o aumentar el diámetro del ojo. Entonces, lo que estamos viendo ahí es la cara anterior, la cara coloreada, mostrando la estructura en pliegues que tiene el iris. ¿Qué más? Hay una disposición de anillos. Hay un anillo que viene para formar el anillo mayor cerca de las capas que tiene el ojo, mientras que hay un anillo menor que es el que va a dar el diámetro a la pupila.
conoce como pupila. Ese es el que va a aumentar o va a disminuir. La cara posterior, como ustedes ven, se va a relacionar con los procesos ciliares, se va a relacionar con la parte esta del cuerpo ciliar, ¿no? Entonces, va a estar en función, va a ser influida también por las acciones de los músculos ciliares. Ahí estamos viendo la circunferencia mayor, entonces lo dijimos, hacia las paredes, y la circunferencia menor es la que va a determinar el diámetro de la pupila. Ahí estamos viendo otra vez en varias presentaciones. Uno, todo lo que es el iris. En la segunda imagen, la característica mostrando los pliegues de la cara anterior, mostrando la cara posterior y su conexión con el cuerpo ciliar, y mostrando las circunferencias mayor y menor, ¿no? Esas son las formaciones que se las puede ver ahí. Finalmente, hemos dicho que estos músculos son músculos involuntarios, no dependen de nosotros, dependen de las funciones que le asignen al músculo esfínter de la pupila, acción parasimpática para la contracción, o el músculo dilatador de la pupila o simpático, que va a determinar entonces su ampliación. Va a producir la dilatación del ojo. Ahí podemos ver las dos acciones, el aumento del diámetro de la pupila y la disminución. Entonces, de acuerdo a esto, una pupila puede ser midriática cuando adquiere un diámetro de la pupila mayor. Cuando más grande es, se dice que el ojo está midriático. Si por el contrario, la pupila adquiere un tamaño pequeño, más pequeño aún, se habla de una miosis. Entonces, esos son dos términos diferentes. Si la pupila está dilatada, se llama midriática, y si está contraída, miótica. Eso es importante en la semiología. Por ejemplo, toda persona que muere con las pupilas en vidriasis, reflécticas, sin reaccionar a la luz. Bien, entonces de esa forma hemos visto las tres estructuras que conforman la túnica media. Nos queda la más interesante de todas, la retina, por la conexión que tiene con la visión. Entonces, la retina es todo lo que está entonces en amarillo, y como vamos a ver, también tiene una prolongación anterior que la vamos a estudiar después. Entonces, comenzamos con la primera parte, que es todo lo que está en amarillo, como ustedes ven, que es la retina propiamente dicha. La retina propiamente dicha, entonces, forma la parte más interna de las tres capas que cubren al ojo, que forman el ojo. La esclerótica, la coroides y la retina. Entonces, ahí la vemos. No cubre completamente el ojo, sino que llega hasta cierta parte, igual que ocurría con la esclerótica, y termina ahí. Esa parte donde termina la retina propiamente dicha, para continuar con una membrana muy, muy delgadita, recibe el nombre de la hora cerrada. ¿Sí? Entonces, si en el examen se pregunta qué es la hora cerrada, es el límite que hay entre la membrana, entre la retina propiamente dicha y la capa anterior de la retina, que, como vamos a ver, sigue hacia adelante, pero transformada en otras formaciones. Entonces, ese límite es la hora cerrada, y aunque parece que fuera solamente este puntito, si nosotros vemos a todo el ojo, vamos a ver esto. Esta es la hora cerrada, es decir, este es el límite, hasta aquí llega la retina propiamente dicha. Y de ahí en adelante, la retina va a continuar, pero transformada en una hoja muy delgada que la vamos a ver. Bien, entonces eso es
lo primero, y aquí no se ve, pero también nos muestra este cambio, aquí está, este cambio en la retina que llega fíjense, hasta aquí para formar la hora central. Después va a seguir esta delgada capa hacia adelante. Y lo mismo, he traído varias imágenes para decir esto, ¿no? De que no es solamente esto lo que se ve, sino de que cubre a todo el diámetro del ojo, todo el globo ocular se corta. Esa es la hora cerrada. ¿Qué más? Su cara externa está en contacto con la coroides, esto es lógico, ¿no? Aquí está la cara externa y como lo vemos está formando límite con la coroides. Su cara interna está formada con, está en relación con esta formación grande, gelatinosa, que recibe el nombre de cuerpo vítreo, el cual contiene al humor vítreo. Después de esto nos queda una deuda, que es ver el humor acuoso, que está aquí adelante, y el humor vítreo, que está aquí atrás. Por lo pronto, entendamos que en la capa interna de la retina se va a relacionar con ese cuerpo vítreo, que es otro de los medios refringentes o transparentes del ojo. Bien. Aquí tenemos que ver dos estructuras. Tenemos que ver lo que es la mácula lútea y lo que es la papila. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Es una imagen en fondo de ojo. Alguien, un observador con un aparato llamado oftalmoscopio, nos ha colocado en una situación de penumbra, como ahora, no en completa oscuridad, y nos está proyectando un haz de luz directamente a través de la pupila hacia la retina. Cuando uno hace un fondo de ojo, lo que tiene que buscar es esa capa interna, la retina. Y más o menos esta es la imagen que se proyecta. Entonces, aquí hay dos detalles que deben llamar la atención. Uno, que no son lo mismo, por si acaso, son, yo diría, completamente diferentes. Uno, que es la papila, y el otro, que es la mácula lútea. Antes de entrar en esa visión, es bueno mostrar este detalle. Si nosotros nos fijamos, esta es la parte del centro del polo anterior del ojo. Y estamos trazando una línea recta. Esa línea recta no da sobre el origen del nervio óptico. El nervio óptico no está exactamente posterior. Lo que sí está en la parte posterior es esto que se conoce como la mácula lútea, o lo que traducido significa mancha amarilla. ¿Qué es la mancha amarilla? Es la parte de la retina donde se observa con mayor detalle la imagen visual. Enseguida me explico. Es donde es el centro de la visión, donde mejor vemos. Un poco más hacia medial, vamos a ver otro punto. Ese otro punto va a coincidir con la entrada o la salida, en todo caso, del nervio óptico. Esto que estamos viendo aquí es la salida del nervio óptico, ¿sí? Entonces, en resumen, cuando nosotros vemos y hacemos un fondo de ojo y vemos esta formación que se ve en el oftalmoscopio, esa es la mácula lútea. Y si nos desviamos de él un poquito hacia medial y vemos esto que está aquí, estas ramificaciones arteriales, esa es la papila, ¿sí? Se llama así, papila. Se llama también, en términos menos médicos, punto ciego o disco óptico. También es válido señalar como disco óptico.
Pero fíjense el contraste. Dice punto ciego. Es la zona de la retina donde no va a haber los conos, ni bastoncillos, ni las células retinianas. ¿Por qué? Porque en ese momento todo ese pliegue que es la retina se está replegando para continuar con el nervio óptico. Entonces, ese punto, cuando uno mira con ese punto, no ve nada, porque ahí sobre eso no hay retina. Entonces, es un punto ciego, no se mira. Ahora expliquemos un poco la importancia funcional de eso. La visión hay dos tipos de visión tenemos en fisiología, hablando de fisiología. La visión central y la visión periférica. O sea, yo cuando miro a uno de sus compañeros, la imagen, cuando yo me concentro y me estoy fijando en el examen, en la lectura, en lo que ustedes quieran, cuando yo fijo esa imagen que tiene, cuando yo lo miro directamente, esa imagen se va a proyectar sobre la mácula lútea, sobre la zona de la mejor visión, sobre la mancha amarilla. Ahí nosotros vamos a poder ver forma, tamaño, color, todos los detalles. Pero si ustedes se fijan, al mismo tiempo que yo estoy mirando a un objeto, puede ser lejano o puede ser cercano, yo sigo mirando todo un campo. Ese campo es secundario. Esa es una visión campimétrica, se llama así. Entonces, la visión principal está en la mancha amarilla. Ahí se ven todos los detalles. El resto sigue siendo retina, siguen llegando imágenes a la retina, pero no es una retina tan especializada. Yo sé que hay personas, yo puedo adivinar los colores, pero no los miro con el mismo detalle que los que se producen sobre la mancha amarilla. Entonces, una cosa es la visión central, la que yo estoy viendo, la que estoy proyectando sobre la mancha amarilla, y otra, la visión del contorno que yo tengo. Esa es la visión campimétrica. ¿Sí? Entonces, eso es lo que es bueno recordar. Eso está sobre, como ustedes lo ven, sobre el eje del ojo. Un poquito más allá está el punto ciego. ¿Por qué es punto ciego? Si ustedes se fijan, yo voy proyectando aquí me da una imagen, aunque sea con poco detalle, pero lo puedo ver. En cambio, cuando la imagen llega a este punto ciego o disco óptico, yo no veo. ¿Por qué no veo? Porque no hay retina ahí. ¿Qué está haciendo la retina? La retina va a ir a formar el nervio óptico. Entonces, en esta parte no hay retina. Yo no veo ahí. Por esa razón, los transportistas tienen dos espejos, porque hay una imagen, o alguna vez han debido pasar, que uno mira si alguien está atrás para doblar en la motocicleta, en la movilidad, y de pronto alguien aparece a su lado y dice: yo no me di cuenta, ¿verdad? La imagen estaba proyectada sobre ese punto ciego. No se veía y seguro que no lo veía. Entonces, por eso, por normas internacionales, ahora los espejos tienen otro espejo que permite visualizar esa zona ciega y proyectarla en otro punto de la retina. Entonces, esos son los detalles, y aquí se ha puesto eso. La mácula lútea es una visión central detallada de alta resolución e incluye la percepción de colores y la agudeza visual. Cuando uno va al oftalmólogo a hacerse medir lentes, lo que le están determinando es la agudeza visual, ¿no? ¿Qué tan detalle tiene esa persona? En cambio, al revés, si vamos hacia el punto ciego, si vamos hacia la papila, ahí la imagen no se produce. Lo podemos ver, pero si ustedes se fijan, es una zona diferente, de un color diferente también, porque lo que nos traduce es que aquí no hay retina. ¿Qué es lo que se ve? ¿Y cómo nos damos cuenta que este es el punto ciego y que hay una mácula lútea?
nos damos cuenta porque por el mismo orificio, si ustedes quieren, están entrando las arterias retinianas. En ese punto está sí o sí la papila. De ahí está entrando a distribuirse al resto del ojo. Ahí está la otra. Este es un ideograma, pero nos está mostrando la entrada del nervio óptico. Estamos viendo la fóvea o mácula lútea y cómo se proyecta y se presenta una imagen con todos los detalles. Entonces, esa es la diferencia entre la papila y la mácula lútea. La mácula lútea, dice, es avascular, se llama también con el nombre de fóvea central. Y finalmente, ya hemos dicho que por el nervio óptico, muy cerca, pegado, no dentro, pegado al nervio óptico, está entrando la arteria central de la retina, va a entrar y se va a distribuir para dar la vascularización al ojo. Después se va a dividir en las arterias ciliares y todo lo demás. Y las venas también, las venas de la retina van a sacar todos los productos de desecho que se forman en el ojo. Bueno, entonces, otra vez estamos viendo aquí un fondo de ojo y aquí una imagen tal cual se ve en un fondo de ojo. Fíjense, una zona más concentrada y una zona más pálida, que son los que corresponden al macro y al ingreso del nervio. Ahora, el fondo de ojo es un método que en medicina no se utiliza mucho. Yo no veo estudiantes de medicina con un oftalmoscopio. Está bien, el oftalmoscopio es caro, el otoscopio es caro, vienen los pantoscopios que aún todavía son caros, pero la información que uno puede tener es muy interesante por dos razones. Primero, el fondo de ojo es el único estudio que nos va a mostrar directamente a una arteria. Directo, lo voy a visualizar a una arteria. Si ustedes me dicen, yo quiero visualizar cualquiera, sí, tendrá que hacer una venotomía, tendrá que hacer una incisión, la podrá ver, pero así directamente, tal cual, a la arteria a través del fondo de ojo. Ese es un detalle importante. Y aunque no parezca, yo haciendo un fondo de ojo tengo acceso a la historia de ese ojo, o si ustedes quieren, incluso a la historia de ese paciente. ¿Por qué? Porque yo puedo ver, aquí estamos viendo un nervio óptico, estamos aquí mirando la entrada y estamos viendo a unas arterias que, como ustedes ven, se las ve sanas, se las ve transcurriendo una imagen desde arriba, se las puede ver. Fíjense lo que pasa cuando hay el glaucoma, lo que habíamos dicho, hay un aumento de presión y esa presión hace que repercuta todo el líquido en exceso sobre los vasos y, como ustedes ven, interrumpan los trayectos por los cuales estaban vascularizados. Entonces, un glaucoma cambia la imagen del fondo de ojo de un paciente. Pero por otro lado, nos muestra, aquí está, esto es un dibujo y aquí está una fotografía, los dos intentan mostrar lo mismo. Nos muestra un pasado de esa persona, por ejemplo, respecto a la hipertensión. Viene un paciente donde mí y me dice, yo quiero saber si he sido hipertenso o hago mis campañas, qué sé yo, en cualquier lugar, hágase un control de presión. Le hago un control de presión y esa presión está alta. Presión alta. Yo lo único que puedo garantizar como médico es que esa persona está con presión alta. Si él me dice, yo soy hipertenso, yo no puedo decirle, sí, mi amigo, es hipertenso. Porque el diagnóstico de hipertensión se hace con presiones altas practicadas por lo menos 3 veces en condiciones basales.
Eso quiere decir en condición de reposo. Cuando esa persona está en una camilla, más de 10 minutos tranquilo y alguien viene y le toma la presión. Esa presión es una presión basal. Pero si yo estoy haciendo actividad, estoy en el Parque Bolívar, he venido del otro lado del parque, es posible que tenga una presión alta. Pero además, si yo tengo una presión alta y es la primera vez que yo conozco a esa persona, yo no le puedo decir, por una presión alta usted es hipertenso. Si hago un fondo de ojo, voy a encontrar esto. Exudados duros, dice aquí. ¿Qué son exudados? Los vasos sometidos a presión constante presentan estos infiltrados, salida de líquido, hemorragias antiguas que se están endureciendo y que cambian el aspecto normal que habíamos indicado por otros, viendo vasos engrosados, viendo exudados ahí, lo cual nos indica que aquí ya ha habido sangramiento en otros momentos. Fíjense, estamos viendo una arteria, pero además nos está diciendo que esta arteria, por todo ese amarillo que está al lado, ha tenido sangrados anteriores. Y entonces, si yo hago un fondo de ojo y encuentro esas lesiones, yo sí le puedo decir sí, es hipertenso, porque estoy viendo pruebas. Entonces, fíjense, el fondo de ojo también en parte es un viaje al pasado. Esa persona no me puede mentir, me puede decir, yo nunca he sido, qué raro, usted debe estar loco. Yo no soy hipertenso, pero si yo veo esa imagen, yo le puedo asegurar que es hipertenso. Entonces, estamos señalando la importancia de la retina para el diagnóstico de otras enfermedades. Me refiero también, la diabetes se puede encontrar así. Enfermedades renales también se las puede encontrar a través del fondo de ojo. Hemos puesto la más interesante. Bien. Sigamos entonces. Habíamos visto la papila óptica, la mácula lútea, los vasos retinianos que están entrando y saliendo. Y finalmente, en la parte anterior hay una porción que habíamos dicho de retina también, que se va, fíjense, hacia adelante, se va a fijar también por detrás del iris, pero ya no es la retina visual, la retina que nos da imágenes directas o campimétricas, ya no, esta es una lámina muy delgada como para producir alguna función. Se llama porción ciliar porque está relacionado con estos procesos ciliares que hemos dicho pertenecen a la coroides y cumplen una función de producción del humor acuoso. Y finalmente, cuando llega al iris, se transforma, pasa por la parte posterior del iris y se llama porción iridiana. Bien, con eso entonces hemos terminado lo que es ojo en su conjunto. Y lo que vamos a ver ahora se refiere a la descripción de algunos elementos que forman la parte de los medios refringentes. Entonces, a ver, ¿qué significa refringente? Que deja pasar la luz. La córnea ha sido uno de ellos, ya lo hemos explicado como un medio refringente. El siguiente elemento que vamos a encontrar y que va a permitir el paso de la luz es el lente o la lente o cristalino, ¿sí? Que como su nombre lo indica, nos están mostrando claramente que es un elemento, que es un órgano refringente. Entonces, el lente o cristalino es una formación anatómica biconvexa, convexidad anterior, convexidad posterior. Este es un corte sagital. Es biconvexa, es transparente, es elástica. ¿Elástica qué es? Se deja deprimir. Si yo dejo de deprimirla, de presionarla y de suelto, recupera su forma, ¿sí? Pero dice, de consistencia firme que aumenta con la edad. Es una sustancia químicamente fibroelástica.
Ya saben, fibroelástico, tiene de los dos. Es elástico, pero también fibroso. Porque es elástico, se va a dejar deprimir, pero es dura. No se va a dejar deprimir fácilmente. Pero, como es fibrosa, en algún momento va a aumentar el tejido fibroso y va a disminuir el tejido elástico. Y entonces, ustedes lo han debido ver en algunas personas, espero que no. En los animalitos se los ve muy seguido, en los perritos, que la gente dice, le ha salido una nube. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es eso? De una catarata, ¿no? Porque se opacifica este cristalino. Bien, entonces, es una lente biconvexa, es de consistencia firme, eso quiere decir que se deja deprimir, no es como la gelatina. Y, sin embargo, su elasticidad se va perdiendo conforme pasa la edad. Y este órgano cristalino que me permitía enfocar mejor, ya no va a cumplir su función. Primer signo que necesitamos lente, ya no se puede leer. Ya no hay esa función de acomodación, han pasado los años. Y entonces el tejido, más que fibroelástico, es fibroso. Y yo tengo que corregir. ¿Qué dice aquí? O tengo que llevarle en una de las dos situaciones. Incluso con el tiempo, en una misma persona va cambiando. Primero es más visca, más miope, y después tiene más presbicia. Es decir, necesita alejarse más. ¿Qué más? Entonces, se sitúa posterior al iris y anterior al cuerpo vítreo. Veamos, aquí está el iris, se sitúa por detrás del iris, ¿sí? Pero anterior al cuerpo vítreo. Este es el lugar donde está. La cara posterior, dice, es más convexa que la anterior, ¿sí? Es más fuertemente convexa. Sus rayos se modifican durante la acomodación. Ustedes seguramente, está en el programa de prácticas, el hacer la disección del ojo. Hay tiempo para hacer la disección del ojo de buey, y cuando uno está en eso, agarra, se compra o te trae unas letritas de un periódico y lo va jugando con el cristalino, y pueden ir viendo cómo cambia la imagen conforme uno lo va actuando como músculo ciliar. Va a cambiar, por eso su longitud cambia. El cristalino se mantiene en su lugar gracias a un sistema de fibras transparentes llamada zónula ciliar. Fibras transparentes llamada zónula ciliar. Estas le ayudan a mantener en su posición. Ahí está el cristalino, tal cual. Aquí estamos mostrando el ecuador del cristalino. Fíjense, se lo describe casi igual que al ojo. También tiene dos polos, un polo anterior, un polo posterior, pero presenta y está cubierta de una cápsula, como se ve en la imagen. Presenta también una parte periférica más densa y una parte central o núcleo, como se puede ver en esa imagen. ¿Qué más? Bueno, de la zónula ciliar ya hemos mostrado, es un medio refringente también que se ocupa del sostén del cristal. Bueno, ahí está dando las distancias que hay. Y aquí estamos evidenciando estamos viendo la vinculación clínica, fíjense, claro, son imágenes ahí captadas del Google que nos está mostrando una catarata completa, cómo puede llegar a interrumpir la visión en esas personas. Y hoy en día han aparecido elementos protésicos, ¿no?, que se llaman lentes intraoculares, en realidad son implantes. Aquí está con mayor detalle, fíjense, son elementos transparentes que tienen dos medios de fijación y que al cual se le quita ahí al cristalino, se reemplaza y se coloca ese lente intraocular que en una persona que ya no veía nada le permite recuperar
completamente la vista. Entonces, esa es la importancia de la tecnología en la actualidad. Y finalmente, ver el cuerpo vítreo que está contenido entonces en la parte interna a lo que es la retina, que es el encargado de contener al humor vítreo. El humor vítreo es una sustancia un tanto más viscosa que el humor acuoso. El humor acuoso está aquí adelante, en la cámara anterior y posterior del ojo, y el humor vítreo está en la parte posterior, en esa gran forma esférica que tiene. Y un detalle que tiene el cuerpo vítreo es que hacia la mitad es atravesado por un conducto que es el conducto hialoideo. Ese conducto hialoideo